Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Piscis. Mi queridísimo Piscis, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. Lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Hoy hablaremos también de tu lado espiritual. Mi queridísimo Piscis, vamos a comenzar con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Comenzamos, Piscis, y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Piscis, en lo laboral. Piscis y el trabajo. Dentro del trabajo, los que sí estáis trabajando, hay cierta inestabilidad, se están comentando cosas, ¿no? que generan inestabilidad a los que estáis ahí trabajando, ¿no? Mi queridísimo Piscis, de todas maneras tú vas a recibir noticias de posibles renovaciones de contratos y demás, pero esas noticias o ese contrato que tú firmas, dice, te deja un poco confuso, ¿no? Ya veremos de qué se trata. Igual tú estás esperando otra cosa, ¿eh, Piscis? Piscis, que no estáis trabajando, noticias de trabajo que llegan ya en cuestión de días, Piscis. Sería un trabajo para ti, un trabajo bueno para ti, un trabajo para estar un tiempo, un largo tiempo. Las cartas dicen que sí, que todo depende de ti, del tiempo que quieras estar en este lugar. En un principio es para 5 meses, luego habría renovaciones, ¿eh? Piscis, que tenéis un negocio. Hay mucha inestabilidad, estás esperando una noticia de la llegada de un dinero y esa noticia va a llegar, ¿eh, Piscis? Yo te digo, no te adelantes a los acontecimientos, que esa noticia llegará, la noticia de dinero. Firmarás algo importante relacionado con tu negocio, ¿bien? Que trata de dejar o de hacer como una separación o algo por el estilo, ¿eh? Dentro de tu negocio, y es algo bueno, ¿vale? Para ti, Piscis. Vamos a seguimos, mi queridísimo Piscis, seguimos, ahora sí, con tu economía. Vamos a ver. Piscis y tu economía. Bueno, mi queridísimo Piscis y tu economía, te digo que respecto a todo el dinero que tú estés esperando, dicen, puede llegar ese dinero, pero también con ese dinero que se espera y que llega, dice, genera algún tipo de discusión. ¿Por qué genera algún tipo de discusión? Porque dicen, igual que llega ese dinero, tiene que salir por otro lado, ¿eh, Piscis? Dice, alguien te exige algo. O sea, tú recibes un dinero y alguien te exige algo de ese dinero, o bien que tú debas ese dinero o algo por el estilo, ¿eh? Tu economía de cara a futuro, Piscis, podría ir mejorando poco a poco. Las cartas dicen que sí, que es algo que podría ir mejorando con el tiempo. Pero no me sale que lleguen grandes entradas de dinero, ¿bien? Mejoraría por una mejor gestión, así lo dicen las cartas. Vamos a seguimos, mi queridísimo Piscis, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Piscis que estáis solteros. Piscis que estáis solteros. Os estáis sintiendo un poco, mucho movimiento a tu alrededor, muchas puertas abiertas o muchos caminos abiertos, mucha posibilidad, pero ninguna es la que tú... no es la que tú quieres, sino que ninguna está 100%, ¿no? Dice, entonces, en cierto modo, tú podrías estar sintiéndote solo o sintiéndote sola, ¿vale? Por muchas oportunidades que haya. Vamos a ver qué más, Piscis. Vamos a ver qué más, Piscis, que estáis solteros.
Bueno, mi queridísimo Piscis, que estáis solteros, ves, aquí dicen las cartas que quieres enamorarte, quieres tener ese sentimiento, pero todas las personas que vienen te generan una ilusión y como que son inestables, se alejan. Pero yo te voy a hablar de una persona, Piscis, que se me muestra que es alguien un poquito mayor que tú, dice, y que llega después de un regreso, o sea, como que tú haces un desplazamiento a un lugar del pasado y vuelves. Yo esto quiero que lo tomes como referencia de tiempo, no como que este viaje cambia tu vida, porque no es así. Después de este viaje, dicen las cartas, dice, alguien se acercará a ti que se muestra como alguien un poquito más joven que tú, que esta persona sí podría cambiar todo este entorno que se está viendo ahora mismo, ¿vale? Es una persona de convivencia, es una persona, para los que no tengáis hijos y queráis tener hijos queráis y podáis, dice que podrías tener un hijo con esta persona, ¿bien? Y viene con intenciones verdaderas, con intenciones serias. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, Piscis, que estáis solteros. Ante la inestabilidad tuya, y es tuya, Piscis, esta persona siempre te dirá algo, y es que no quiere nada a medias. Es alguien que no le gustan las cosas a medias. O estás 100, 200% o no estás. Es lo que dicen las cartas y es el comportamiento de esta persona, ¿bien? Porque es alguien con mucha inseguridad, ¿bien? Esta persona se muestra a alguien con mucha inseguridad y cualquier inestabilidad tuya le puede hacer pensar que le estás engañando. Vamos a ver qué más. Piscis. Bueno, mi queridísimo Piscis, solteros, dice, no te conformarás con la situación que tienes a día de hoy. O sea, estás viendo, te estás dando cuenta que mucho ruido y pocas nueces, dice, y tú irás evolucionando hasta encontrar el equilibrio y la persona adecuada en tu vida. ¿Qué es lo que te hace realmente darte cuenta de que podrías estar perdiendo el tiempo con estas personas? Dice, las traiciones. Hay ciertos actos de estas personas que te llevan a una traición. O sea, que te llevan a una traición, no, que te llevan a pensar que te están traicionando, ¿eh? Entonces, esto es lo que te lleva a otro punto de vista, que te lleva a dejar atrás a estas personas, a evolucionar, a no quedarte estancado, Piscis, o estancada, ¿eh? Vamos a ver qué más. El obstáculo real que tú tienes, Piscis, es que las personas que a ti se te acercan son personas con una intención clara y es pasarlo bien y ya está. Ese es el obstáculo que tienes. O quizás que tú te fijas en ese perfil de personas. ¿Bien? Este es el obstáculo. El obstáculo no eres tú, Piscis. No pienses que el obstáculo eres tú. El obstáculo es que el perfil a lo mejor en el que te estás fijando no es el perfil adecuado para ti, ni más ni menos, ¿eh? Atención a ese viaje, Piscis, y tómalo como referencia de fecha porque después de ese viaje conocerás a alguien bastante importante en tu vida y esa persona sí será para una relación seria, ¿eh? Ya me contaréis. Piscis, solteros, no te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Piscis que estáis casados, los que estáis en convivencia.
Y Piscis, que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Bueno, hay personas que se acostumbran a esto, ¿eh? Y a esto quiero decir a una discusión detrás de otra, ¿no? Pero hay personas que una discusión detrás de otra le lleva al punto del desgano, ¿no? Del voy en automático. O sea, no ando porque me motives, ando porque tengo que andar. ¿Se entiende, no? Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Piscis. Casados, en convivencia y novios. Casados, en convivencia y novios. Aquí dicen las cartas que el comportamiento de uno de los dos es raro, es extraño. Se muestra como que oculta algo, ¿no? Dice, esto lo vamos a ir viendo más adelante. Ahora mismo no vamos a ser objetivos con esto. Si esto se alarga, lo vamos a ir viendo más adelante. Dice, esta persona vuelve a hacer cosas que hacía anteriormente. Bien. Piscis, ¿qué pasaría en un futuro en esta relación si esto sigue así? ¿Habría una separación? Te digo que sí. Te digo que sí, si esto sigue así, sí. Pero también yo siempre digo que hay cosas que pueden cambiar, Piscis. Entonces dice, se está volviendo a hacer lo mismo que se hacía en un pasado. Piscis, casados, en convivencia y novios. Dice, si tú replanteas la posibilidad de iros del lugar en donde estáis viviendo actualmente, o sea, de un cambio de residencia, esta persona te va a decir que no. Literal, no. O Piscis o pareja de Piscis. Ya sabéis que estos son tiradas espejo. Yo voy diciendo todo lo que voy viendo y cada uno que lo aplica a su historia, no todo te va a resonar. Entonces dice, hay un planteamiento de volver de irse del lugar en el cual estáis. Y la otra persona dice un no rotundo, cosa que pone otro bloqueo en la relación. Entonces, Piscis, casados, en convivencia y novios. Dice, hay algo que continúa y que no es bueno para la relación. Vamos a ver qué más. Casados, en convivencia y novios. Los problemas económicos entre vosotros dan mucho que pensar. Dice, uno de los dos ya está pensando mucho, replanteándose su vida, replanteándose esta historia, replanteándose todo, y todo por los problemas económicos. ¿Bien? Aunque yo veo aquí como que de repente tenéis ese problema económico, de repente arregláis las cosas también. Entre vosotros arregláis las cosas. Pero el problema económico no se soluciona. Y dice que uno de los dos no tiene la capacidad de solucionarlo. Entonces, si el problema que tenéis entre vosotros es económico, dice, la otra parte tiene que coger las riendas de esto. Porque el que lleva el control de esto no está gestionando bien. Vamos a ver qué más. Piscis, casados, en convivencia y novios. Hay alguien cerca de uno de los dos que lo está cambiando todo, así lo dicen las cartas, que lo cambia todo, o así se percibe. Pero, ¿qué es lo que cambia aquí realmente? ¿Puede haber engaños en esta relación? Yo no veo engaños en esta relación.
Lo que cambia aquí es que uno desconfíe del otro por esta persona que está cerca y deteriore más la relación. No es que hay alguien cerca me está engañando, ¿no? No. Pero la desconfianza del otro sí genera discusiones entre vosotros. ¿Bien, Piscis? Piscis, que estáis de novios, he de decir que la persona con la que tú estás saliendo no ha dado un paso más porque no ha cerrado correctamente o definitivamente un ciclo del pasado, ¿eh? Esto quiero que lo tengas en cuenta, Piscis. Por si hay pasos que no está dando, es por eso. Aquí todo depende de cómo se quiera vivir la relación, ni más ni menos. Como he dicho antes, hay gente que se acostumbra y veo muchas partes que se acostumbran a esto hasta que tienen un despertar, ¿no? Como dicen por ahí. Hasta que te das cuenta de algo, hasta que te das cuenta que estás perdiendo el tiempo, que, bueno, cada uno que lo aplica a su historia, ¿no? Pero bueno, de una forma o de otra, a mí me dicen las cartas, vuestra relación continúa con muchas pruebas que os quedan todavía que pasar, ¿bien? De una manera o de otra, se continúa, como he dicho, cada uno su historia la vive como quiere. Yo, bajo mi punto de vista, pienso que vivir una historia, o sea, conformarnos con una historia que en el fondo sabemos que no va a cambiar nada, es conformarse. Es lo que yo pienso, pero esto es un pensamiento. Aquí mi opinión no vale. Yo me limito a tirarte las cartas, Piscis, y lo que veo, vamos a ver. Yo, mira, con otras palabras, te lo explico con otras palabras. Tienes dudas porque piensas que podrías optar a algo mejor. Y más claro, agua. O tú o tu pareja, Piscis. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Piscis, seguimos con tu salud. No te me vayas, que vamos a hablar de tu lado espiritual también, Piscis. Y te voy a dar otro mensaje general. Te veo muchos nervios, Piscis. Muchos nervios. Y hay algo que de lo que tú ya estuviste, es una dolencia, dice que puede volver a aparecer. Ten mucho cuidado con esto, Prestadle atención. Y como siempre os digo, que yo no soy médico. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Piscis. Seguimos con tu mensaje espiritual. Y en este caso ya sabéis que será solo para las personas que conectéis con este mensaje. Los que no, pues este mensaje no es para ti. Vamos a seguir, Piscis. Vamos a ver. Bueno, Piscis, mira, lo primero que me muestra esta persona es como una prohibición, ¿no? Me marca mucho como marcándome una prohibición. Esta persona tuvo una larga enfermedad, Lo estuvo luchando mucho, Uy, me habla de un embarazo esta persona. Bueno. La primera persona me ha mostrado una prohibición y luego de repente me ha salido una mujer embarazada. Pero embarazada hasta el punto de que yo estoy viendo su vientre como si estuviera viendo una ecografía, o sea, lo mismo. Igual.
Algo tienen que ver ellos dos. Algo son, algo tienen que ver, Piscis. La letra D está marcando muchísimo, la letra D y la letra O. El número 8 marca muchísimo también, muy relacionado con esta persona. Insiste mucho en el tema de como que prohíbe algo esta persona. De todas maneras, Piscis, vamos a ver qué relación, intenta saber qué relación tiene esta persona con esta mujer embarazada que ha mostrado, vamos, que se ha salido así de repente. Intenta contactar con esta persona. Si tú has conectado con esta persona, intenta que te amplíe ese mensaje que te quiera dar, Piscis. Vamos a seguimos, Piscis. Seguimos con tu mensaje general. Piscis y tu mensaje general. Hay cosas de las que tú, Piscis, deberías de darte cuenta, porque lo que tú no alcanzas a ver es que hay ciertas cosas o ciertas relaciones, y no te voy a hablar de relaciones en lo sentimental, sino otro tipo de relaciones que tenemos con otras personas, que pueden ser un poco negativas en tu vida, que te pueden estar atrapando. Entonces, dice, el mensaje que te dan es: busca ese equilibrio. Busca ese equilibrio. Que a veces tanta intensidad no es buena, Piscis, Cada uno que lo aplica a su historia. Mi queridísimo Piscis, el número 81 te voy a dar para esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. Como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte, Piscis, y nos vemos en el próximo vídeo.